Estoy retrasado, pero vamos a hablar de la primera unidad. ¿Puedo poner toda la pantalla? Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor, se ve. Bueno, perfecto. Aquí estamos. ¿Y esto? Ya vamos a... Bueno. Hoy el tema es la inflamación y las definiciones de lo que es proceso infeccioso, ¿verdad? Conceptos generales y generalidades. Bueno, aquí tenemos, para empezar a hablar de inflamación, vemos que esto viene del latín inflamatio, que significa encender, hacer fuego. Probablemente en estas definiciones que se inspiraron para los 4 o 5 signos cardinales del proceso inflamatorio. Como bien lo dice la definición, es una reacción que se desencadena en una parte del organismo o en algún tejido u órgano. A su vez, es una reacción protectora ante agentes lesivos o ante la injuria, ante un trauma, ante una quemadura en tejidos conectivos vascularizados. Es como una especie de seguridad del cuerpo. Cuando dice se caracteriza por un enrojecimiento, ¿se ve mi cursor? ¿Se ve el cursor este? Sí, sí. Un enrojecimiento de la zona, estamos hablando del rubor, un aumento del volumen, estamos hablando del tumor, del dolor y luego la temperatura, el calor local y al quinto signo, el trastorno funcional. La infección produce, por supuesto, un proceso inflamatorio. La infección, como veremos más adelante, puede ser provocada por bacterias, virus, hongos. El COVID, que ya lo fuimos conociendo en estos tiempos, produce una respuesta inflamatoria sistémica en un momento dado, una tormenta de citoquinas que lleva a un distrés respiratorio del adulto, a un edema pulmonar no cardiogénico que lo pone al paciente en una situación límite. Bueno, la inflamación es una respuesta inflamatoria, es una reacción del organismo ante un estímulo agresor, ante la injuria. La injuria puede ser física, el agente agresor puede ser físico, puede ser un irritante químico, puede ser la isquemia que lleva a la necrosis. O puede ser, como nos muestra aquí, una parte es una reacción inmune, es decir, hay una respuesta inmunológica a una noxa, que es una bacteria, un virus, un hongo. Y, por supuesto, la infección constituye este agente agresor. Como el agresor o esta injuria pueden ser heridas, contusiones, isquemia que lleva a la necrosis, agentes físicos como las quemaduras, el calor del fuego o del vapor. Hay que recordar que el agua se congela a 0 grados y ebulliciona a 100 grados. Entonces el vapor puede quemar también. El congelamiento puede quemar. Radiaciones ultravioletas, radiaciones gamma. Muchos de los pacientes, después del lanzamiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, de la primera bomba atómica, no solamente han muerto volatilizados, sino que al día siguiente por graves quemaduras de todo el cuerpo.
agentes químicos como minerales, moléculas tóxicas. Tenemos un producto que se vende en los supermercados como la soda cáustica. La soda cáustica no debe entrar en contacto con la piel porque quema. Y bueno, por supuesto, la reacción inmune, la reacción inmunológica ante una noxa, como una bacteria, un virus, el COVID, o un hongo, la candidiasis vaginal, oral, la candidiasis peneal, es bastante frecuente. Toda agresión provoca esta reacción inflamatoria que realmente es una reacción homeostática. Hay lo que se llama primero una respuesta inflamatoria local, y ahí es donde está el foco inflamatorio que trata de contener el organismo, tratando de limitar esa zona de agresión. En ese proceso hay una activación de las plaquetas y hoy se sabe muchísimo más una reacción de este endotelio vascular, esta célula endotelial que libera unos mediadores químicos de la inflamación que es brutal, sin olvidar la activación del sistema de complemento o de otro sistema como el sistema de quininas, quininógenos, y estas citoquinas que se van liberando a medida que los neutrófilos van acudiendo a esta zona inflamatoria en el caso de una inflamación aguda. Y por supuesto, cuando termina este proceso inflamatorio, viene una respuesta igual y contraria, que es la inhibición de la inflamación y la reparación de los tejidos. Hay que recordar que acuden a este lugar de respuesta inflamatoria local una cantidad infinita de fibroblastos que van a producir estas fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas para proporcionar lo que va a ser el sustento de una cicatriz. Bueno, la reacción inflamatoria se puede dividir en aguda y crónica. La aguda es rápida, de corta duración. Hay una exudación de líquido y de proteínas plasmáticas con la acumulación de los polimorfos nucleares o los neutrófilos. Sin embargo, una reacción inflamatoria crónica es de mayor duración, tiene semanas, tiene meses, años, y a veces dura toda la vida, como en el caso de las colagenopatías. Las colagenopatías son enfermedades autoinmunes. El propio organismo reacciona contra las fibras colágenas, como ocurre en la esclerodermia, en el lupus, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, en la artritis reumatoidea, en las artritis reumatoidea seronegativas. Entonces, aquí, esta reacción inflamatoria crónica, siempre nosotros hacemos una pregunta que parecería fuera de lugar en cirugía. ¿Cuál es el infiltrado de leucocitos? ¿Qué tipo de leucocitos infiltran una apendicitis aguda o una colecistitis aguda calculosa? Y son los polimorfos nucleares, los de reacción aguda. Los primeros leucocitos que están para acudir al foco donde se inicia la injuria, la lesión. Y la inflamación crónica, ¿qué tipo de infiltrado tiene? ¿Verdad? Eso es algo básico. La colecistitis crónica calculosa ya tuvo repetidos ataques de cólicos o de colecistitis agudas que remitieron, y en la pared de esa vesícula biliar, de la colecistitis crónica, como lo dice, hay una infiltración de linfocitos de mononucleares, macrófagos, y lógicamente proliferación, una neovascularización y fibrosis. Bueno, acá tenemos la famosa tetrada de Celso. Esto yo creo que hasta hoy es aplicable. Siempre los signos cardinales son el calor, el rubor, el tumor. Otras cuestiones adicionales a la inflamación aguda, el dolor. El dolor, ustedes saben que es un mecanismo de defensa. Entonces, nos explicaba anteriormente esta presentación que había como un mecanismo de defensa, como una seguridad del cuerpo, es el proceso inflamatorio. Y como vemos, Celso o Celsus, el siglo I después de Cristo, describe estos cuatro signos cardinales, y luego Virchow en el siglo XVII añade el quinto signo clínico, que es la pérdida de la función.
Esto hay que recordar porque esto es algo básico y útil para toda la vida. Bueno, en la inflamación aguda vemos que es como habíamos dicho, una respuesta rápida a un agente lesivo, una bacteria, un hongo, un virus o a otras sustancias, ya sea tóxicas, químicas o agentes físicos que liberan leucocitos y proteínas plasmáticas. Básicamente tiene dos componentes. Tenemos un evento o eventos vasculares a nivel de la microvasculatura y acontecimientos o fenómenos celulares. Dentro de estos cambios vasculares a nivel de la microvasculatura, lo primero que hay es una vasodilatación periférica, de ahí que viene el rubor y posiblemente el calor como signo cardinal del proceso inflamatorio. Posteriormente hay un aumento de la permeabilidad, aumentan los poros entre estas células endoteliales y hay exudación de plasma, de proteínas y comienzan los fenómenos celulares o los acontecimientos celulares en el sitio del proceso inflamatorio. Y para eso vemos una cascada de migración, una cascada de quimiotaxis y una cascada de organización. En ese lugar se da lo que se llama la activación de los leucocitos que van a... disculpen. ¿Se puede hacer un zoom? Bueno, no importa. Vemos que hay en este lugar estos leucocitos comienzan con la fagocitosis de estas partículas, como las bacterias, los virus, los hongos, o el agente extraño, pueden ser partículas inclusive macro. Estos leucocitos son los polimorfos